Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Bienvenidos a otro capítulo de Booster Inmobiliario. El día de hoy tenemos ya a un amigo de la casa, hemos tenido anteriormente podcast y estamos inaugurando una nueva dinámica que creo que Santiago Lebrío es la persona indicada para darle un gran contenido. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Gracias Mate, y un enorme placer y nuevamente súper contento de volver a estar acá con ustedes, con todo el equipo. Sí. Bueno, te cuento que el anterior podcast que grabamos contigo fue genuinamente un intercambio de información muy bueno. Uh-huh. Y siento que muchas personas nos escribieron, pero sobre todo otras desarrolladoras. Sí. Creo que muchas desarrolladoras te tienen mucho en la mira como una persona de más allá de una alta exposición con mucha información. Así que quiero iniciar este podcast con algo que todavía lo estoy estudiando mucho, que es Villa Urquiza. Quisiera en principio que me cuentes muy rápidamente cuál ha sido como la historia de Villa Urquiza. ¿Siempre fue un barrio de alta demanda? ¿Cómo ha sido este barrio? Bueno, es interesante porque tiene historia muy parecida a otros barrios de la ciudad, naciendo mayormente como una especie de zona alejada de lo que era Buenos Aires. Buenos Aires en realidad era la ciudad de Buenos Aires, no es lo que hoy son las fronteras, que es la General Paz y el Riachuelo, sino que era algo mucho más cerca del centro y había muchos distritos fuera de Buenos Aires, San José de Flores, Belgrano, y bueno, también estaba Villa Urquiza como otro pueblo nacido a través del ferrocarril. Hoy lo vemos como súper integrado a la ciudad, pero bueno, originalmente no era así. Era parte exterior de la ciudad. Y bueno, después cuando la ciudad de Buenos Aires se convirtió en estos límites que conocemos hoy de la ciudad, quedó integrado y tuvo su desarrollo propio, como ciertos barrios del oeste de la ciudad, tanto Villa Urquiza como Villa Porredón y Villa Devoto, tres principales barrios de la cara exterior noroeste de la ciudad. Uh-huh. Bueno, naturalmente, te repito, con una gran influencia del ferrocarril como primer gran motor del barrio. Te pregunto, ¿el subte de la línea B llega hasta Villa Urquiza? ¿Siempre estuvo esa estación o es una estación prácticamente nueva? No, de hecho no. Cuando se creó la línea B, los hermanos Lacroze lo llevaron con un subte de carga, por así decir, para conectar el litoral argentino hasta el Abasto. Entonces iba de Federico Lacroze hasta el Abasto de Buenos Aires. Ese fue como el primer gran inicio del subte. De hecho, las estaciones, ustedes las ven que van entre Lacroze y Abasto, están hechos con una forma y después cuando sale del Abasto están hechas de otra. Entonces ustedes van a encontrar ahí diferencias. Bueno, los Lacroze armaban ese primer subte y después cuando se nacionalizan los subtes y la Corporación de Transporte de Buenos Aires toma control de los subtes, había tres empresas, la unificada en una sola, que es la Corporación, y ahí empezamos a tener un subte que deja de ser aislado, de líneas aisladas, y forma parte de una red de transporte. Uh-huh. Bueno, el subte a la ciudad de Buenos Aires llega después de una ley, que es una ley de subte, que es la 9772, creo, y del año 2001. Bien. Que se hacen los trazados de las extensiones del subte y se planea ahí llevar la línea B, que terminaba en Lacroze, llevarla a Villa Urquiza, que era un barrio que no estaba tan en expansión en ese momento, porque la ciudad se expandía, digamos, a nivel de densidad en los barrios del norte, o en algunos barrios del Corredor Centro, pues el Caballito, Almagro, y pero la línea B tenía capacidad de recibir más pasajeros, y ahí es cuando se lanza la posibilidad de sumar a Villa Ortúzar y a Villa Urquiza como barrios de la red de subtes. Bien. Y conectar la línea B con el ferrocarril Mitre, Ramal Suárez. Entonces, bueno, en toda esa dinámica aparece el barrio de Villa Urquiza como conectado al subte. Claramente, la segunda gran inyección de población, después del tren, diría yo, fue el subte, entre otras inversiones públicas que se fueron dando. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, las primeras, las más tangibles, fueron los pasos bajo nivel que hacían las interrupciones de tráfico. Las ubico. En el barrio, de esta misma traza del ferrocarril. Y después otro gran salto fue curar un problema que tenía el barrio, que era la parte degradada, que era la traza entre Donado y Holmberg, que era la proyección de la autopista que va al norte,
y que se proyectaba sobre Donado Holmer y que se iba a conectar, que era el proyecto de autopista de los años 70, que nunca se llevó a cabo. Bueno, en el año 2014, si mal no recuerdo, no, un poco más, 2013, la Nación le cede el 100% del control del subte de la ciudad, y entre ellos también cede terrenos que eran de Nación, entre ellos el terrenos que estaban entre Donado y Holmberg, de la futura autopista, y la ciudad, terrenos que estaban tomados o degradados, hace una urbanización con una participación público-privada, o sea, subastando terrenos a los privados y generando recursos para hacer algunas viviendas con soluciones habitacionales para la gente que vivía ahí. Bueno, eso fue al principio algo incipiente. Algunos desarrolladores empezaron esa compra de tierra, precio muy barato. Imaginemos una zona de la ciudad muy degradada donde alguien se anima, pero está justo entre Villa Urquiza y Belgrano R, estaba como un sándwich. Bueno, todo eso fue un cambio muy importante. Más de 10 años después estamos viendo una zona totalmente recuperada y que ya es un estándar alto de perfil de vida dentro de la ciudad de Buenos Aires, sin vivir en los barrios más céntricos, con una densidad, diría, más controlada, pero con toda la infraestructura y un nuevo corredor comercial, que era algo que el barrio no tenía. Entonces se fue andando, el barrio tenía como eje principal comercial Triunvirato y el Boulevard Mendoza. Bueno, se corre y Donado Holmberg es como ahora su principal corredor comercial de alta calidad. Entiendo. Atrayendo algo que Urquiza no tenía, con todo esto, que es atraer población que no era del barrio. Bien, por lo que me estás comentando, entonces me imagino que hace 10 años comprar tierra o invertir dentro de Villa Urquiza era una oportunidad única. ¿Esa oportunidad sigue estando latentemente en Villa Urquiza? Bueno, es un barrio que además tiene otras características interesantes, que son más de índole urbana, planificación. Es un barrio que está planificado desde los años 70, con una zona densa muy compacta, alrededor de la Plaza Echeverría, que está pasando el ferrocarril, y alrededor del eje de Triunvirato. Es un barrio que tiene muy bajo valor patrimonial porque fue densificado básicamente en los años 50, entonces no hay ese conflicto patrimonial que tiene otros barrios, que eso a veces impide... ¿A qué te refieres con el valor patrimonial? ¿Como que la compra de tierra era complicado anteriormente? No es un barrio donde vivía mucha gente conocida, donde no hubo muchos hitos en la ciudad, no hubo construcciones emblemáticas, un barrio medio bajo de la ciudad. Entonces, lo que tiene interesante es que no hay tantas construcciones protegidas, de hecho no lo hay, y además es un barrio mayormente de muy baja densidad inicialmente, entonces hay muchas casas unifamiliares, por lo cual una cosa es negociar un terreno con 7 personas, con 7 PH, y otra cosa es negociarlo con un propietario. Eso también hace que sea más flexible y haya más terrenos disponibles. No terrenos que el distrito, la zonificación sea viable, sino que después comercialmente realmente se pueda transformar en un terreno. Entonces, entre esa planificación que tuvo desde los 70, que hoy sigue mayormente vigente, con pocos cambios, más el curado de la zona degradada, más poco valor patrimonial, más inmuebles poco subdivididos, hace que la oferta de suelo aún sea interesante. Qué increíble, qué increíble. Así que bueno, con esta pequeña introducción que creo que pusiste en contexto bastante bien cómo es el tema del barrio de Villa Urquiza, me gustaría arrancar con una dinámica y quiero invitarte a jugar. A ver. La idea de esto básicamente es que nosotros podamos hacer un desarrollo que no existe, que nosotros lo hagamos desde cero. Te voy a ir haciendo ciertas preguntas. Y en base a que vaya avanzando, vamos desarrollando respuestas a ciertas problemáticas que tengo en mente hacerlo. Así que para poder iniciar un desarrollo, creo que lo principal y el gran inicio sería poder elegir en dónde va a estar. ¿En qué parte de Villa Urquiza tú crees que sería una gran oportunidad hoy en día establecer nuestro desarrollo? Bueno, hoy como tenemos este eje, ¿no? Holmberg es como el más buscado. Y la Plaza Echeverría serían, inicialmente te diría que también todo lo que sea cerca de Boulevard Mendoza. O sea, son los 3 ejes. O sea, diría que la Plaza Echeverría no es un eje, sino es un vértice. Donado Holmberg es un eje, es decir, cerca de ahí, o cerca del vértice, y el otro eje es Boulevard Mendoza, que es más histórico y más caro. Bien. Entonces, esos 3 lugares son los que la demanda. En el Mendoza es más barrial. Donado Holmberg es el que atrae más gente de otros barrios. Bien. Y Plaza Echeverría también muy local, pero también otros barrios también.
Tú como desarrollador, cuando eliges una tierra, por ejemplo, ¿qué prioridad le das? ¿Le das el tema de la ubicación actual o la oportunidad de tiempo de compra? O sea, tu visión en ocasiones te puede llevar a, tal vez lo compro ahora porque sé que dentro de X cantidad de tiempo esto se va a valorizar. Bueno, el modelo comercial va a traer mucho a esa decisión, porque hay que ver si vos estás reaplicando dinero que tenés de otro edificio que terminaste, si estás moviendo inversores, si simplemente tenés que buscar todo en mercado abierto. Bueno, eso va a determinar. Mientras más capital propio o capital de inversores propios tengas, vas a poder asumir un poco más de riesgo y visión de futuro. Mientras más dependas de vender comercialmente todo de pozo, vas a tener que ser más conservador en la mirada. Entiendo. Completamente. Bueno, entonces, a efecto de esta dinámica, ¿te parece si es que lo hacemos cerca de la Plaza Echeverría? Bueno, muy bien. Ok. Este desarrollo que estamos haciéndolo, ¿te gustaría que sea 100% residencial o te gustaría que tenga algo comercial? Bueno, son calles que tienen un nivel de densidad, sobre todo cerca de a 4 o 5 cuadras de la plaza, una densidad muy interesante, por lo cual a la planta baja del lado comercial no va a tener un valor de avenida, como podíamos avenidas conocidas, pero sí va a haber, como hay densidad, probablemente haya actividad comercial y podamos convalidar por ahí el mismo o tal vez un poquito más que el metro cuadrado de un departamento, que es un poco lo que uno busca en un local. O sea, que tú estás diciendo que lo haríamos a un desarrollo mixto para justamente valorizar más el precio de las unidades residenciales. Sí, todavía no hay, o sea, sería más osado, más audaz buscar por ahí un edificio de oficinas, porque si bien yo creo que hay demanda ya para oficinas de buen nivel, hay que buscar a alguien muy audaz que tome ese riesgo, ¿no? Entonces, en nuestro caso nos vamos a ir por algo mixto. Bueno, vamos a algo residencial y que tenga tal vez algún que otro estudio profesional. En realidad, aparte de estudio profesional, hoy, en lo cierto, el acto profesional es algo que se da ad hoc, es decir, no hace falta que uno lo establezca como parte, sino que la demanda ve un monoambiente, un dos ambientes, y ya de por sí interpreta que tiene un uso mixto. Claro, y esa es una gran pregunta. Para que pueda ser de apto profesional, me imagino que lo que define la habilitación va a ser el mismo consorcio del edificio. ¿Correcto? Sí, es el perfil más que todo que le des. Si es un edificio que tiene muchos 3 y 4 ambientes, por ahí va a ser más difícil mezclarlo con monoambientes. No es tanto el reglamento, sino que es la dinámica. Bien. Para que no tenga un rechazo del comprador. Bien, perfecto. Acá tengo una gran pregunta. ¿Cuál crees que son los amenities que más exige hoy en día la gente? Y quiero topar este tema también porque cuando vayamos hacia el concepto del desarrollo que hagamos, creo que es muy importante tener en cuenta también cuál es la mirada que no tenemos hoy en día, sino la mirada que podamos tener a futuro. Hacía en otros podcasts el ejemplo de que hoy en día, está de moda mucho el running, está mucho de moda la meditación, pero ¿qué pasa si es que se pone de moda la natación? Y tu edificio y nuestro desarrollo no tiene eso. Bueno, no es fácil. Aparte, lo va a condicionar el tamaño del terreno. Ok, ¿de qué tamaño crees que se puede conseguir? Si el tamaño va a ser el promedio, que es un 866, la cantidad de amenities se va a reducir. Porque uno tiene que hacer amenities. Un poco la tesis que se viene convalidando al mercado es que es mejor que tenga pocos y buenos y no muchos y malos. Entiendo. No es la idea llenar una planilla, sino... ¿Y crees que posteriormente a la venta el tema de los amenities genuinamente aporta a la venta de un edificio o crees que no directamente? Yo creo que es un tema de coherencia del producto. Me parece que forma parte más del todo. No creo que sea un ítem el que te va a mejorar o empeorar la situación, sino la coherencia. Perfecto. Creo que el ítem más discutido de todos, por ahí para ponerle un poco más de picante, es la pileta. Debe tener sí o sí pileta. No sé, porque la pileta después en el día a día es muy conflictiva y tiene mucho costo de mantenimiento. Y también nunca vas a tener la proporción correcta para el edificio. O sea, siempre te va a quedar chica. Entonces, la verdad que la experiencia indica que es muy conflictiva. No digo que no se pueda hacer, no digo que se pueda hacer bien, pero me parece el más complejo de los ítems. Bien, así que ahora que nos toca definir los amenities, ¿le pondríamos una pileta a este nuevo desarrollo o no? Bueno, si son muchas unidades muy, muy, muy pequeñas, probablemente el inversor busque como en su catálogo que esté y no te lo va a permitir que no esté. Si son unidades más grandes, yo lo pondría como un matiz. Acá no hay una respuesta perfecta. Bien. Pero creo que la pileta te va a ayudar mucho para vender de pozo
y no te va a ayudar tanto para vender terminado. Entiendo. Es interesante porque según cuando quieras buscar ese comprador, si es al principio o al final, va a jugar. Es una herramienta. Sí. Entonces, si vos te buscas mucho de pozo, por ahí te sirva. Si buscas mucho terminado, no creo que sea una... A ver, no creo, depende. Pero no va a ser tan definitorio a la hora del comprador. Bien. ¿Te parece si es que este desarrollo va a ser de 2 y 3 ambientes? Y con esto te quiero hacer una consulta más. Sí. Sé que en un momento dentro de la ciudad de Buenos Aires hubo un boom de monoambientes, de un ambiente. Como el nivel transaccional que había de este tipo de unidades era muy elevado. Sí. Hoy en día, ¿qué es lo que se está buscando dentro de las inversiones? Y en base a eso elijamos cuántos ambientes tiene nuestro Bueno, los sitios que publican inmuebles muestran información que se puede encontrar, donde la tensión que hay entre oferta y demanda es más débil en monoambiente que en dos ambientes. Bien. Es decir, que 2 y 3 ambientes hoy es donde hay más tensión, es decir, donde la relación oferta y demanda es más floja. Entonces diría que es mejor ofrecer ese tipo de ambientes, que son 2 y 3, donde 1 hay mucha oferta, y 4, el problema que tengo con 4, o sea, también hay mucha tensión, pero bueno, el ticket es más alto. Totalmente, totalmente. ¿Y crees que hoy en día el tema con lo que conectabas un poquito antes, crees que hoy en día es mucho, qué tanto más difícil, si pudiéramos poner en una escala de porcentajes, es vender un proyecto en pozo que un proyecto terminado? Me imagino que terminado es mucho más fácil por un tema de crediticio. Sí. Tienes el respaldo crediticio, pero a inicios de este año se escuchaba de que la gente iba a estar comprando a lo loco el tema de departamentos y propiedades en pozos, incluso por el tema del blanqueo y cosas por el estilo. ¿Crees que esa tendencia se cumplió? No, yo creo que, a ver, lo difícil hoy es poder mostrarle a un comprador que hay diferencia de precio entre pozo y terminado. Ya que el costo subió y el precio no tanto, el margen natural es más chico. Bien. Hay que construir ese margen de una manera, ya sea con valor o con precio. O sea, con valor de lo que está comprando, para que, bueno, por ahí la diferencia con externar es más chiquita, pero estoy comprando algo que en el futuro va a ser más valioso o escaso. O, bueno, definitivamente poder hacer un esfuerzo en el proyecto para que además haya una diferencia de precio natural. Bien, perfecto. Bueno, en este proyecto nosotros nos vamos a enfocar en un 2 y 3 ambientes. Y esta pregunta, nosotros que estamos ya comercializando varios proyectos, es muy, pero muy, la diferencia es muy abismal. Tenemos proyectos en donde tenemos 2 ambientes de 70 metros cuadrados y 2 ambientes de 45 metros cuadrados. ¿Cuál crees que sería como una cantidad de metros cuadrados ideal para un 2 o un 3 ambientes? Bueno, eso lo define el ticket en realidad, porque uno le pone más metros y te termina subiendo el ticket de la unidad y tal vez te queda un 2 más caro que un 3 de la zona. O un 3 más caro que un 4. Entonces creo que ahí lo que llama la pirámide de valor termina jugando mucho. Y después, bueno, las características, porque si yo tengo un 2 ambientes de 40 metros, no espero por ahí vestidor y toilet. Si tiene 50 metros, sí. Bueno, entonces la categoría de un comprador que busca vestidor y toilet en sus 2 ambientes es una categoría superior también. Entiendo. Todo está en coherencia. Entiendo completamente. Yo creería que ahora que topaste el tema de precios, muchas de las personas hoy en día nos están consultando el tema de cuánto cuesta el metro cuadrado. Sí. ¿Qué opinas acerca del valor del metro cuadrado dentro de Villa Urquiza? ¿Está siendo algo competitivo? ¿Cuál crees que sería un precio de venta ideal y perfecto para la zona en la que estamos hablando? Plaza Echeverría, hoy que es 14 de agosto del 2025. Bueno, creo que lo aspiracional de un comprador es poder encontrar entre 2.500 o menos de pozo. Sería algo potencialmente, inicialmente muy interesante. Sí. Probablemente lo que estoy encontrando hoy está cerca de 3. Así que creo que ahí como por dentro un de dentro de este eje, sí. Va a estar encontrando más esos montos. Así que bueno, si logra encontrar más cerca de 2,5 o debajo inclusive, va a estar siendo un precio muy interesante para los costos de hoy, ¿no? Bien. Y normalmente en la experiencia y en la expertise que tú tienes, por ejemplo, cuando tú haces un lanzamiento, se puede decir que se tiene no sé, me invento, $2,500 el metro cuadrado. ¿Después de qué hito en cuanto a tiempo o en cuanto a venta crees que comienza a ser oportuno hacer un alza de precios?
es difícil porque hoy no hay compradores intermedios. No Bien. es como otras épocas, hace muchos años, había alguien que decía, bueno, compro algo un año antes de que se termine y lo compro por ahí 10 puntos menos. Puede ya aparecer, pero todavía no existe. Entonces hoy es como, una frase que digo en la empresa es, o render o olor a vainilla, ¿viste? No hay nada en el medio. Claro, entonces es como que en el medio no hay mucho valor. Entonces Bien. no hay que ser una estrategia pensando que es proporcional el avance de obra al Entiendo. precio. La curva no funciona así. Entiendo. Como nosotros somos un booster, como este podcast es booster inmobiliario y que nosotros tratamos de hablar no solamente del sector y de la tierra, sino más bien de una parte un poco más comercial. Sí. ¿Qué tan buena estratega comercial consideras ser? Bueno, tengo una lectura, tengo mucha información y en general no tengo prejuicios a hacer cambios de estrategias. Sí, No trato de no ser dogmático. sí. Por ahí sí siempre siento que los lanzamientos comerciales tienen que ser cortos y generar una sensación de escasez. Cuéntame un poquito acerca de este término Friends and Family. Me gustaría contextualizar algo. Cuando tuvimos el primer podcast contigo, considero, y lo digo abiertamente, estaba muy en pañales, ¿eh? Sí. No, o sea, siento que no sabía poco y nada del sector inmobiliario, era natural, estábamos llegando acá a Argentina, pero ahora que estoy acá adentro y por comentarios de muchas personas que escuchan el podcast, les interesa mucho esta manera en la que hago preguntas en donde en muchos otros espacios lo tienen como algo dado por entendido, ¿sí? Pero esta parte de Friends and Family, que normalmente se les conoce a la venta de lanzamiento, Sí. normalmente, ¿qué porcentaje, qué acciones, cómo se hace una venta Friends and Family? ¿Se hace un evento? ¿Se manda un mailing? ¿Cómo te gustaría, en este caso, a modo de ejemplo, o cómo consideras que es la manera correcta? Bueno, es importante ver si estás arrancando o ya tienes una pequeña trayectoria. Eso cambia todo. Si tienes pequeña trayectoria, el contacto está latente. Mandás lanzamientos a gente que conoces o convocás de manera personal a tu oficina o lo llamás o le envías algún tipo de información previa. O al revés, a veces te están preguntando y uno está, el día que tenga te ofrezco. Bien. Entonces, el que recién arranca tiene que hacer un roadshow más difícil. Entiendo. Y ver quiénes son esos family. Te entiendo. O sea, Friends and Family. Es como, no es tan claro. Porque tiene que convocarlos y tiene que inventarlos. Entonces, eso sí juega un poco. Cuando uno ya tiene trayectoria, ya sabe quiénes son sus círculos cercanos. Claro, me imagino que en otras acciones comerciales que haces para otros proyectos que tienen por ahí, uno te dice, mira, la verdad es que me gustaría que me hables más adelante y que me cuentes y me digas, Exacto. oye, quisiera que me avises cuando tengas un 4 ambientes, por ejemplo. Claro, en general se va generando esa famosa lista de espera, pero cuando ya tienes una pequeña trayectoria es más fácil. Sí. Cuando estás por arrancar, nadie sabe ni qué haces, ni por qué, ni a cuánto. Entonces tienes como que empezar a sondear tu entorno, a ver quiénes son realmente y qué capacidad tienen. Y en función de eso también evaluar qué escala vas a apuntar, ¿no? Bien. Otra de las dudas grandes que se me viene a la mente es... regresando también un poco al tema de precios del metro cuadrado, últimamente se ha estado hablando muchísimo acerca de incrementos abismales y de récord históricos a la hora del costo del metro cuadrado. Sí. Normalmente esto evidentemente va a impactar en el cliente, en el precio de venta final, cuando se toma como referencia los costos. Sí. Hoy en día todos los desarrolladores, o consideras que la gran mayoría calcula el precio de venta en base a sus costos o en base al precio que está en el mercado. Bueno, los costos no definen los precios, aunque nuestro rubro suele ser un valor importante a la hora de decidir si lanzamos o no. Yo considero que no debería ser así, porque el costo es una foto que se mueve. El costo en la red es una película y vos estás viendo una foto. Entonces el costo se divide seccionalmente por años y a veces el primer año está por subir, el del segundo viene bajando y el del tercero viene subiendo o lo que sea. Entonces entender esa dinámica propia te va a hacer sentir que si yo hoy tengo el costo de estructura
bajo, ¿por qué no arrancaría un proyecto? Y si los costos futuros, que yo creo altos, vienen bajando, ¿cuál sería el problema? Ninguno. Sí. O sea, entonces, si yo creo que el precio de lo que voy a vender va a subir y el costo del final va a bajar, no habría problema. Te entiendo completamente. Y creo que esa es la situación actual. Yo no veo ese problema. El costo lo vemos alto porque el precio lo vemos bajo. Y si el precio sube, que el costo es bajo. Bueno, me parece que ahí hay entendimiento de que no es una foto y la rentabilidad va a ser un resultado mucho más adelante. Va a ser el resultado de algo mucho más difícil, que es prever cuánto vas a vender y cuánto te va a costar. Entonces, lo importante ¿es viable hoy empezar la obra? Sí, es viable. Bien. El costo de los terrenos no está en máximo, estamos lejos de máximo, y el costo de la estructura estamos lejos de máximo. Lo que está así por encima de los máximos, o el máximo mejor dicho, es los costos del final de la obra. Pero vienen bajando fuerte. De eso no habla nadie, ¿eh? Nadie. Todo el mundo cuando... Esto lo digo a modo de queja. Si es que es muy fuerte, luego lo cortamos. Lo editamos. Pero últimamente escucho a los desarrolladores, ¿no? Sí. Que dicen, hay que avisar a todos los clientes que vamos a tener un incremento. Y el incremento no va a ser de un 3%. A veces hay unos desarrolladores zarpados que vienen y te dicen incrementamos un 10% el precio. Y así y así. Y si preguntan es porque hay costos muy elevados. Y con este pretexto de que el costo sube y sube y sube y sube, pasaron de un metro cuadrado de precio de venta de un metro cuadrado a $3,000, $3,500 a hoy en día $4,400. ¿Qué opinas de esos desarrolladores que están subiendo radicalmente el precio de venta final? ¿Crees que es coherente con el costo que les está subiendo a ellos? ¿O crees que se están agarrando de un discurso para poder justamente tener más utilidad? Bueno, dijimos que los costos no definen los precios. Por lo tanto, si el desarrollador vende, va a querer subir los precios. Me parece algo parte... A ver, el desarrollador se va a quejar siempre con el que comercializa. Si no vende, ¿por qué no vende? Y si vende, ¿por qué vende? O sea, entonces, me estás vendiendo todo. Totalmente. Entonces siente que estás perdiendo rentabilidad. Y cuando no vende, no tiene liquidez. Bueno, o es rentabilidad o liquidez. Bueno, en general, si vende, te va a pedir subir los precios, como en cualquier comercio. Así que no me parece tan antinatural, hay que entenderlo. Es como un comercio. Si la mercadería es limitada, si se empieza a ir, bueno, sube precios. Se ajusta por precio. Me parece que está bien y que el costo es un pretexto. Está analizado de manera foto, así que no creo que esté relacionado. O sea, creo que forma parte del análisis por ahí de la forma de comunicarlo, pero no creo que esté analizado a ese punto para poder decir que uno vende al costo. Totalmente. Hay algunos desarrollos que dicen, no, si es que no subo, la verdad es que no me es negocio o algo por el estilo. El día de hoy estuvimos en una feria inmobiliaria y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención. En todos los stands que hubieron demasiados, todos eran el mejor proyecto, todos eran la mejor plataforma, todos eran lo más rentable, todos eran... Literalmente el discurso fue exactamente el mismo replicado en todas las personas que te estaban ofertando ciertas cosas. Uh-huh. Pero ¿qué crees genuinamente que se necesita o qué crees que son los factores que deben ser fundamentales para ganarte el derecho de ser el más caro de la cuadra? Nuestra industria, nosotros tratamos de vender singularidad, algo no replicable. El mercado inmobiliario... Cuando compras un desarrollo y hablamos de Plaza Echeverría, pensémoslo como un teatro. Quiero la primera fila. Sí. Bueno, o quiero la primera fila, o quiero donde mejor se vea. Bueno, o quiero la más barata, tal vez. También. Bueno, esa funciona exactamente igual. ¿Qué le voy a ofrecer al comprador? O la primera fila, o la más barata, que mejor se vea. O te ofrezco un paquete con comida. Es decir, entonces pensémoslo de la misma manera. ¿Qué le ofrecemos al comprador que sea único y repetible y por qué no tiene que ser al comercio al lado? O a la silla al lado, o al vendedor de al lado. Así que a veces vendemos altura, a veces vendemos calidad, a veces vendemos precio, a veces vendemos financiamiento, a veces vendemos un poco de todo. Es decir, a veces vendemos historia. Justamente a eso iba. Creo que muy poca gente está jugando con el tema conceptual. Uh-huh. Muy pocas personas. Como que siento que de cierto modo el consumidor final también está apuntando a la estrategia de call center, ¿no? Como
Oye, me voy a ir a Claro. No, no te vayas, no te vayas. Mira, ahora que estoy viendo que estás por ir, te doy este mega descuento. Un ejemplo, ¿no? Sí. Pero muy pocas personas están viendo genuinamente este valor agregado que un buen concepto o una singularidad te puede llegar a dar. El otro día estaba viendo en una revista de información inmobiliaria Sí. que el 80% de la decisión de compra de una persona, de un usuario final, está completamente atado al precio y a la ubicación. Sí. ¿Crees que esto es real? Y inicialmente sí. Inicialmente sí. El factor experiencia, el factor branding, el factor va a determinar el cierre de la operación, pero el primer corte, cuando vas al mercado abierto, y es la ubicación de precio. O sea, claramente no vas a poder... en definitiva, siempre dijimos que es un teatro y que la ubicación de la silla importa. O sea, si estamos en la última fila, por más que sea la más cómoda la silla, estamos en la última fila. Entonces, en general, todos queremos estar lo más cerca y cómodo posible del escenario. Me imagino que en otros mercados, como tal vez con una estabilidad un poco más notoria, se puede llegar a presenciar de que el precio está muy, pero muy, muy similar en todos los desarrollos. Sí. Un gran ejemplo, Ecuador. Ecuador, en donde tienes un buen sustento crediticio para las personas, en donde el gobierno de cierto modo no te regula, pero como tienes tantas facilidades de compra y de adquisición de alguno de estos de inmuebles, el precio ya, o sea, es conocido por todo el mundo y es un precio estándar. Por ahí se puede llegar a jugar un poco más con este otro 20%. Sí. ¿Tú crees que la gestión comercial de un desarrollo puede llegar a generarte un valor agregado suficiente como para que ocupe un porcentaje importante de esta decisión de compra? Pensamos el comprador como en un supermercado. Tenemos todas las góndolas, tenemos la góndola de un producto, muchas marcas. Inicialmente tenemos una usualmente que tiene una ubicación especial, que tiene un membrete o tiene una forma de decoración de su propia góndola o su propia bandeja, y el resto compitiendo por precio. Bueno, vos podés ser la empresa que esté en ese lugar, que hace que su bandeja tenga un cartoncito, que tenga un tipo de decoración, y lo podés cobrar más caro, pero el resto están todos compitiendo por precio. Entonces compiten por comparativo, básicamente. Entonces, Total. Hay que pensar en qué segmento querés jugar. Esto también, regresando como puntualmente al tema de desarrollos y de venta en pozo, ¿cuál crees que son los canales de comunicación y de venta que no pueden? Este es como el starter pack. Sí. Para que esto funcione, sí o sí, tienes que estar en estos canales. ¿Cuáles serían estos canales y cómo definirías rápidamente una estrategia rápida? Bueno, hay dos canales que son ya conocidos. Uno es el portal más conocido inmobiliario, Sí, que hay que estar bien ubicado y es caro estar bien ubicado. sí, Y otro es la red social más conocida, bien. que es Instagram, y tratar de hacer un tipo de campaña no viral, porque puede ser muy difícil gestionar esos leads, Sí. pero sí un remarketing de un perfil para que le llegue a gente determinada. Y ahí, bueno, el modelo comunicacional va a ser clave. Porque esa persona tiene 2 segundos para ver si sigue viendo tu publicación y ver qué singularidad estás ofreciendo en 3 segundos. Totalmente. Además, en las redes sociales tienes el factor de que, como dice el nombre, es una red social y la gente quiere meterse para poder ver cosas que le agreguen valor a su círculo social. Pero retomando el tema de los portales inmobiliarios, no sé si es que esto tú tengas información fresca, pero ¿cuánto puede llegar a costar en algún portal inmobiliario? ¿Cómo es el sistema de cobro que tiene un portal inmobiliario a la hora de promocionar o de ofrecer tu desarrollo? Para estar en el sitio inmobiliario con más visitas, mejor posicionado, en barrios prime, ¿no? Villa Urquiza es uno de ellos. Con el nivel de exposición que necesitas, la inversión mensual no baja de los $4.000. En esto. Solamente eso.
Y si pudiéramos poner en un porcentaje de efectividad, por ejemplo, por medio de un portal inmobiliario, ¿qué porcentaje del proyecto? ¿Tú crees que con un portal inmobiliario se puede llegar a vender el 100% del...? Sí, de hecho sí, totalmente. No creo que no escaparía a hacer inversiones en otros lados, pero claramente es posible. La mayor parte del tráfico está ahí. O sea, no hay que esquivarlo. O sea, no sería... Me va a decir, bueno, pero ¿se puede vender un proyecto por Instagram? También. Lo que ajusta es el tiempo, básicamente. Bien. Si vos aumentás la exposición, bien ubicado, bien expuesto, claro. O sea, si tengo una vidriera más grande, Uh-huh. ¿qué voy a tener? Bueno, por más probabilidad que entre más gente local. Si la Sí, vidriera es más total. chica, va a entrar menos gente local. ¿Cómo se ajusta la venta de todos los productos? Por tiempo, Bien. básicamente. Te pregunto, ¿y Google? Muy poco se ha hablado de Google. ¿Crees que sea un medio de comercial efectivo? Bueno, ahí dependés un poco de la pericia de quien lo maneje. O sea, no es fácil. Sí. Creo que Meta es un poco mejor, más fácil de Claro. trabajarlo. Y que Google La barrera de entrada es más baja, sí, además. Google creo que es más caro. Aparte de que es más caro, creo que lo que tú dices también es importante poder saber hacerlo bien. Que sería básicamente como un portal inmobiliario. Sí, yo tengo un poco de miedo con Google, con Gemini, porque hoy la gente está buscando cada vez más con IA y menos en la barra buscadora. Sí. Y eso, bueno, se está viendo. Entonces me parece que está pasando a segundo plano estar por ahí bien posicionado en Google. Honestamente creo que eso es algo que se viene, pero falta mucho tiempo para que se pueda establecer. A ver, en ciertas cosas, cuando hablamos de motores de búsqueda, Sí. en cosas pequeñas, efectivamente, Gemini, ChatGPT y otras inteligencias artificiales obviamente te va a acercar, ¿no? Por ahí incluso si es que te quieres comprar una remera. Sí. Pero siendo 100% honestos, no es lo mismo comprarse un departamento de $80,000 que un auto de $80,000. Me costaría, a ver, vamos a poner la persona que ya tiene la intención de, Sí. yo creo que entra a los portales. Directamente. Sí. Después está la persona que no sabe si es bueno o malo y puede enterarse de una particularidad positiva o oportunidad y ahí sí juega a las redes. Es como Entiendo. que el público más cautivo está en los portales Ujú. y el público que está mirando varias cosas o no sabe si es el momento va a estar en redes y ahí yo creo que la economía te va a dar mejor, en este caso en Meta, que en Google. De todas maneras, me parece que no hay un único secreto y que esto cambia día a día y que por ahí el perfil del proyecto o a una palabra clave que pueda tener el proyecto, a un tag especial, podría ayudar a ese proyecto en Google. Pero no creo que haya una sola fórmula, pero lo cierto es que el público que busca un inmueble claramente entra a los portales. No me cabe ninguna duda. ¿Por qué crees que, teniendo esto en cuenta de lo que me estás comentando, por qué crees que cada vez más los equipos... Me cuesta mucho pensar que si es tan efectivo el tema de un portal inmobiliario, ¿por qué cada vez más los equipos comerciales siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo y estrategias lo hacen? A pesar de que es tan efectivo, ¿crees que no todas las desarrolladoras lo hacen? ¿O crees que por un tema monetario es difícil entrar? Pensalo como un porcentaje de posibilidad. La posibilidad de un portal es más alta, hay un porcentaje de que no está mirando ese portal, donde la posibilidad es más baja. Uh-huh. Gestionar muchos leads es caro y llega a mucha gente. Entonces, si vas a trabajar en redes, o incluso en Google, poder filtrar un buen lead y todo es muy caro y es difícil. Bien, Entonces, creo que ahí es donde los equipos se engordan. te entiendo. Si con portales no necesitas un equipo tan gordo. Uh-huh. Pero con redes sí, porque hay mucho tráfico que no va a funcionar. Claro, se necesita de muchas herramientas. Sí. Que topando este tema, tú como director de una alianza de varias desarrolladoras, como director de Alianza Urbana, Sí. ¿cómo te has encontrado con las personas o los desarrolladores a la hora de adopción de un sistema operativo? CRM, por ejemplo. ¿Eso es algo que en Argentina se está implementando de manera fuerte o crees que todavía el desarrollador no adopta este tipo de cosas? Yo creo que el modelo más usado es inmobiliaria más desarrolladora en simultáneo. Y la desarrolladora, como son equipos usualmente en Argentina muy chiquitos, Sí. con algunos de los socios de la empresa abocados a esa actividad y haciéndolo de manera manual. No creo que
no se está trabajando tanto. De hecho, por lo menos los CRM más conocidos no tienen muchas desarrolladoras anotadas. Entiendo. Así que eso es información. Por lo tanto, eso es una especie de comercialización mixta. Eso es lo que más se usa, a un punto de funcionar de alguna manera porque se te está usando. Yo no creo que sea lo mejor, pero es lo que se está usando. Bien. Entrando también un poco al tema de la inteligencia artificial. Sí. Muy hablado últimamente, muy, a mi opinión, muy poco aprovechado, a pesar de que es un tema muy, muy, muy en auge. Uh-huh. Me gustaría preguntarte cómo está siendo la adopción de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario. En el sector comercial es evidente que está dando mucho valor, pero ¿existe algún tipo de herramienta que les pueda ayudar a la parte constructiva, a la parte predictiva, a los desarrolladores? Sí, yo creo que sí. Creo que depende si la desarrolladora es constructora y en qué nivel es constructora, es subcontrata. Pero sí, claramente lo que reduce mucho es el pedir cierta información sobre incluso materiales, rendimientos, costo por metro de tal cosa. Creo que eso sí hay mucho valor ahí que reduce mucho trabajo de información. Y después después tiene muchas más salidas, ¿no? Pero creo que hoy en el corto plazo esa información de especificaciones de materiales, etcétera, sí hay tablas comparativas, etcétera. Claro. Me parece que eso ya hoy está funcionando muy bien. Después, bueno, la verdad que los alcances son infinitos, ¿no? O sea, en definitiva va a seguir agarrando. Todavía no hay tantos productos dedicados. Está solamente los chats, pero creo que hay cada vez más. Y hay unos pequeños sistemas de gestión que están usándolo. Pero me parece algo incipiente como para hacer una conclusión tan rápida. Pero claro, hay mucho para hacer ahí. Pero sobre todo es... imagínate, yo tengo que elegir tal o tal técnica. ¿Cuál es más barata? ¿Cuál es más rápida? Bueno, eso sin duda... Ahí la última versión de GPT Agente te da un montón de información. ¿Lo has utilizado ya? Sí. Yo soy un ávido usuario, así que soy muy habitual. Aparte, lo uso todo el tiempo. Básicamente para enriquecer mi información, ¿no? Creo que más allá de poder hacer que, no sé, sacarnos procesos de encima, creo que los hace sobre todo más rápido. Un montón. Te cuento que hace muy poquito tiempo... le pedí a la gente de GPT que haga un análisis de todos los expositores que iban a estar dentro de esta expo que te había comentado, sí, de real estate. Y era sorprendente el alcance, porque tú a la gente lo vas viendo cómo funciona en tus ojos, cómo, qué acciones va tomando, y eventualmente me paraba y decía, voy a entrar acá, dame autorización. ¿No? Sí. Como esta es una información muy sensible, como por favor ponga aceptar o si no podemos avanzar. Dicho esto, considero que muchos sectores sí ya se han visto muy afectados con la participación nueva de la inteligencia artificial, sobre todo en la parte comercial. Es mentira, yo creo que es mentira de que la inteligencia artificial no va a quitarte el trabajo. La inteligencia artificial a la parte comercial, Sí. La inteligencia artificial no solamente te va a quitar trabajo. Hoy en día ya lo está haciendo. Y anteriormente, desde Ideamos, por ejemplo, nosotros necesitábamos a 10 personas para poder atender a 15 desarrollos. Hoy en día podemos atender a los mismos 15 desarrollos con 5 y siendo mucho más efectivo. Sí. Normalmente en el tema este de la tecnología, también esto no es un tema que lo he escuchado últimamente, sino es un tema que vengo escuchando hace muchísimo tiempo, que es la domótica. Sí. Y la integración de inteligencia artificial cada vez más en edificios en cuanto a ciertos amenities. ¿Cómo está avanzando este tema? Bueno, el promedio de edad de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires puntualmente es un promedio alto, por lo cual la gente más grande no tiene tanta amistad con la domótica. De hecho, te lo pueden comentar incluso las empresas de cerraduras electrónicas que tienen problemas con muchos edificios. Bien. Que es una gran tecnología y es muy simple. Yo creo que todavía falta un recambio generacional para que eso entre. Bien. Para que la gente que tenga más nativa la tecnología, aquellas personas que más nacidas en los 90s o en los 2000s, diría yo, sean personas de edad media. Entiendo. O sea, que lo veo más para dentro de 10 años,
que ahora, la domótica. Que sea un auge. De hecho, sí, lo ves en los electrodomésticos, que en un momento tuvieron... Todos los que tienen domótica de los electrodomésticos no se venden. Entonces es como que hay información. Me parece que a veces nos quedamos con el fetiche y la superficialidad de las cosas, pero no, eso no... O sea, en el corto plazo no... Es una inversión muy pesada, cada vez más barata. Ujú. Y todavía puede ser muy canchera, puede ser lindo branding, pero en los hechos todavía no tiene tanto valor para el que pide las llaves. Bien, me gustaría ir terminando esto con un par de preguntas nada Vale. más. Tenía planificado también en parte de esta dinámica hacer una verdad o mito. Así que me gustaría, tenía varios en mente, pero me gustaría aprovechar una sola verdad o mito. A ver. ¿Qué puedes decir acerca de esta afirmación? Me gusta. Las personas hoy en día prefieren comprar una propiedad teniendo a una inmobiliaria como intermediario. ¿Esto es una verdad o es un mito? Mito. ¿Por qué crees que sucede esto? La inmobiliaria comercializa un producto donde el comprador es cautivo. El comprador va a buscar el producto. Sí, La inmobiliaria es el intermediario entre tener el producto y no tenerlo. Pero en realidad la gente busca el producto, no la inmobiliaria. O sea, te entiendo. nadie busca el intermediario. El intermediario está Claro. ahí. Claro, totalmente. Entonces creo que no es... O sea, puede agregar valor, puede hacer que la experiencia del cliente sea mejor, puede generar... puede tener valor agregado, pero es mito que sea estrictamente necesario. Bien. Y esta sí es la última pregunta. Me gustaría que me puedas decir más o menos el top 3 que tiene Santiago Lebrío de oportunidades de inversión en cuanto a barrios dentro de Buenos Aires. Teniendo como el 1 la mejor oportunidad y 3 la menor. Bueno, a mí me sigue gustando mucho Villa Urquiza, por todos los temas que hablábamos, y creo que tiene fundamentos urbanos, fundamentos económicos, sociales, como para poder tomarlo. Pondría en segundo lugar a Núñez, que siempre es un barrio que me parece está dentro, que es más difícil construir y encontrar terrenos, pero me parece súper oportuno. Ujú. Me parece que está en el catálogo de cualquier tipo de comprador, así que es un barrio fácil. En todo el podcast nos contaste acerca de Villa Urquiza, pero ¿por qué estaría en segundo lugar en cuanto, o sea, crees que hoy es un buen timing para comprar, sigue siendo económico, hacia allá se está yendo el centro de la ciudad? ¿Qué está pasando con Núñez? No, hay una relación de precio-costo que es más cómoda que otros barrios más por ahí conocidos inclusive, porque uno tiene más en su catálogo como Núñez o Belgrano o Palermo, donde la tierra ya es más cara. Sí, Y el delta que hay entre el valor de tierra y terminado o estrenar, creo que es más amplio todavía en Villa Urquiza por las características urbanas que hacen que haya disponibilidad de suelo. bien, Cosa que en Núñez, Palermo, Belgrano, incluso en Caballito es menor. bien. ¿Y el tercer tercero? barrio. El tercer barrio, voy a polemizar un poco. Creo que hay fundamentos para mirarlo, que es Villa Crespo. ¿El tercer barrio sería? Villa Crespo. Villa Crespo. Me gusta. Tiene algunos problemas, como la falta de espacio verde, un poco de exceso de mixtura de algunos usos no residenciales que no son compatibles, algunos edificios de inclinatos que por ahí puedan empeorar el barrio, pero tiene mucha tierra y abundante y tiene un nivel de conectividad espectacular y tiene un valor de suelo muy bajo. Entonces lo pondría como el barrio más riesgoso de los buenos, diría yo. Pero está ahí, creo que hay oportunidades ahí. Así que lo pongo. No es un barrio que estoy construyendo nada, pero lo miro urbanamente. Muy polémico, me Sí, hubiese imaginado. te hubiese puesto Chacarita. O Saavedra. Te hubiese puesto Chacarita, Saavedra o Villa Ortúzar. Ujú. Pero tanto Chacarita, Villa Ortúzar y Saavedra, en el cambio normativo fueron muy castigados. Y eso está haciendo un aumento del valor del suelo. Y no es el caso de Villa Crespo. Entonces, quiero meter esa parte en el medio. Si me hubiese hecho mismas preguntas ante el cambio normativo, te hubiese puesto tanto Chacarita, Villa Ortúzar, en el orden, Villa Ortúzar, Chacarita y Saavedra, como los 3 barrios no top más oportunos. Impresionante. Creo que vamos a tener otro podcast justamente hablando de esto. Eres un amigo de la casa, Gracias. eres un amigo personal. Muchas gracias por tu tiempo. No, fue espectacular, me encanta estar acá y como siempre, cuando quieran.
Muchas gracias, Santiago.